Buen día, jóvenes. Buen día. Día, ingeniero. Buen día. Buenos días, ingeniero. Buen día. Recording in progress. Vamos a empezar la clase de hoy viendo a ver si pudieron resolver lo que les había pasado en la anterior clase como un ejercicio para practicar. O qué problemas tuvieron. Ya que básicamente las operaciones elementales de lo que es un árbol binario ya lo hemos terminado. ¿Alguno pudo hacerlo? A ver, le había dado a implementar un método que retorne la cantidad de nodos que tienen hijo derecho, diferente de vacío tanto iterativamente como recursivamente. ¿Pudieron hacerlo? ¿Nadie? ¿La idea? ¿Sí? ¿Nadie? No se olviden que la idea era o hacían o traían preguntas, pero no podían quedarse mudos, ¿ya? Porque o lo hicieron bien, o intentaron hacerlo y tuvieron problemas, pero no quise hacerlo o no me dio, como diría alguien, disculpen el término, no me dio la gana de hacerlo, ¿ya? Entonces, esta es la oportunidad. Son como 15 que están conectados. Entonces, los escucho, jóvenes. Yo pude hacerlo de las dos formas. A ver. Pude implementarlo. Pero en estos momentos recién está encendiendo mi compu. Estoy esperando que prenda. Estoy desde el teléfono. A ver, vamos a esperar mientras yo les doy permiso para compartir, ¿ya? El resto, aparte de Gino. ¿Qué pasa con el resto? Cristian Arauz, Nelson Paniagua, Joel Quispe, Jorge Adrián. Vamos, jóvenes, cuando yo les hablo, por favor les pido que me den alguna respuesta, no que se queden callados. Estoy seguro que ninguno de ustedes es mudo. Buenos días, ingeniero. Buen día. La verdad yo no lo hice, ingeniero, no puedo. ¿Cómo dice? No lo hice yo, ingeniero. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Es que todo el día estaba en la universidad. Una vez que salí en la mañana estaba aquí y en la universidad estaba toda la tarde. Tienen que tratar de darse tiempo por lo menos para hacer algo, joven. ¿Ya? Sí, estaba viendo el video en la noche, pero no pude hacerlo. ¿Y el resto? ¿Cuál es la razón por la que no pudieron hacerlo? Tiene que haber una razón. Va para todos, joven, no solo para uno, porque les voy a comenzar a preguntar uno por uno con nombre, ¿ya? Así que prefiero que ustedes me digan por esta razón no pude hacerlo, por esta razón. Tienen que tratar de darse tiempo porque la idea es saber cuáles son esas falencias que hay en esta parte de la clase, porque ya estamos terminando, para empezar la segunda y luego la tercera. ¿Cuál es el gran problema que tienen con esta unidad? ¿O por qué no pudieron hacer esa implementación, por lo menos una, ya sea recursiva o iterativa? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que no se comprende? ¿Cuál es la razón por la que no lo manifiestan tanto? A ver, Elías Tapia. Quiero escucharlo. Buenos días, ingeniero. Buen día. No, yo todavía no lo he implementado tampoco, no lo he hecho. ¿Cuál es la razón? Por eso yo les dije, tienen que o no hacer, o no lo hacen, o tienen consultas para hacerlo. Porque no era algo largo que hacer,
Si lo han entendido lo que yo les he ido explicando, no estaba difícil. Si no, básicamente tienen que expresar qué es lo que no han entendido. Eso es lo que les estoy pidiendo ahorita a Elías y al resto, ¿no? Porque después le voy a comenzar a preguntar al resto. ¿Cuál es la razón? ¿No intentó hacerlo o no pudo hacerlo? No pude hacerlo. Pero ¿Cuál sí es la estaba viendo razón? la grabación también. Está bien que vayan viendo la grabación, pero también tienen que tratar de prestar atención a la explicación que les doy en clase. Si ustedes creen que ese rato que yo les estoy explicando necesitan una aclaración, jóvenes, tienen que decirlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le complica a usted, Elías? Las implementaciones, un poco. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, la gran mayoría es que tengo que darme así más tiempo para verlo mejor porque si no, no le voy a entender bien. Es que en realidad, fíjense lo que les quiero hacer ver. Ya estamos por terminar la primera unidad y ya deberíamos estar entendiéndolo. Si ustedes están esperando que yo diga examen, va a ser tarde. Porque voy a decir examen cuando acabemos la tercera unidad. Y así como hoy, yo les pregunto si ustedes han entendido y están en su derecho en no haber entendido. Lo que es un pecado grave de ustedes es no haber entendido y no decir no entiendo esto. Marisol, ¿usted pudo hacer la implementación? ¿Me escuchó Marisol Monasterio? ¿No me escucha? Marisol. ¿O solo está conectado y se ha retirado? ¿Mm? Bueno, vamos con el siguiente. Nelson Paniagua. ¿Pudo, no pudo? ¿No pudo? ¿Por qué? ¿O no se dio el tiempo de intentar? No tuve tiempo, ingeniero. Me acumulé demasiada tarea de otras materias y no lo vi. Tienen que darse el tiempo, joven. ¿Ya? Fíjense que lo que les he dado no les iba a quitar gran cantidad de tiempo, si es que ya han entendido. La idea de que yo les di ese ejercicio es para que ustedes intenten hacer y me traigan por lo menos preguntas, joven. Joel. No lo pude hacer, ingeniero. ¿Cuál es la razón? No lo entendí muy bien. ¿Qué es lo que no lo entendió y por qué? No lo puedo manejar muy bien por el tema del lenguaje. ¿Por qué? Del lenguaje. Es nuevo para mí y hay partes que no le entiendo bien. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué no le entiende? ¿Qué lenguaje ha manejado usted? Voy a disculpar, yo soy así de preguntón, así de preguntón. C++, entonces no debería tener gran problema. La sintaxis es muy similar. Es cierto que tiene sus diferencias, es cierto. Yo traté de mostrar en la primera par de clases que tuvimos las diferencias significativas que había respecto de este lenguaje con respecto a otros, para que no estén en desconocimiento. Se ha manejado C++, C Sharp, por ejemplo, hasta PHP. La sintaxis es muy similar, obviamente un poco más alejada de PHP porque es un lenguaje no débilmente tipificado, diferente de Java, C++ o C Sharp. ¿Ya? Entonces, en esos tres lenguajes tienen muchas cosas en común en lo que es la sintaxis y obviamente tienen sus diferencias. Las diferencias significativas yo se las traté de dar en el primer par de clases, hasta la tercera, no recuerdo. ¿Ya? Entonces,
no le veo mucha dificultad en ese sentido. Puede ser que Java sea más orientado a objetos que lo que es C++, pero aún así. Entonces, por favor, les voy a pedir que le dediquen un tiempo más. Normalmente cuando ustedes se involucran en una materia, se tienen que dedicar un tiempo adicional fuera de las aulas. ¿Ah? Entonces no tiene mucho sentido que ustedes simplemente inscriban por inscribir, porque a veces he visto, ojalá no sea el caso de ustedes que escriben 6, 7, 8 materias y después no pueden atender a ninguna. Entonces tratar de avanzar un montón de materias porque se les permite llevar esa cantidad de materias, luego es un perjuicio para su mismo promedio. ¿Ya? Ustedes dirán, pero total no asisto y tengo 0 y no cuenta. Saquen su histórico académico y van a salir todas las materias en las que han sacado 0. De que van a tener un PPA estudiantil diferente al PPA. El PPA les toma en cuenta hasta los 0. El PPA estudiantil, que ese ha sido otro arreglo, si se puede decir que hay por ahí, no les toma la materia con 0, pero en el histórico académico sale PPA tanto, en donde en ese PPA toma en cuenta las materias con 0. Y les adelanto, jóvenes, que hay empresas cuando ustedes salen y son junior, como nos llaman cuando recién salimos, como no tienen experiencia laboral muchos, lo que hacen es pedirle su histórico académico y dicen, este muchacho lo único que sabe es abandonar o se aplaza mucho, entonces no es recomendado, porque ven un patrón en la persona. Entonces yo les recomiendo, jóvenes, que se pongan en cada materia, no solo en esta, a dedicarle un tiempo. Y en lo sucesivo, en adelante, si ahora ya no lo hicieron así, traten de inscribir las materias a las que ustedes realmente van a poder atender, porque no solamente en el horario de clase, ustedes tienen que dedicarle tiempo fuera del horario de clase. Si no, es básicamente bien difícil que puedan aprobar cualquier materia así por así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es suficiente con lo del horario de clase, por eso se les da. Fíjense que casi no les doy yo tarea, una que otra. Creo que esta es la segunda, la otra no se les ha pedido, le dije que hicieran un bosquejo de cómo sería implementar el recorrido in-orden y post-orden de forma iterativa. Que en algún momento se los voy a pedir. Entonces, esa es la cuestión. A ver, Gino, ¿ya encendió su máquina? Sí. ¿Puede compartir? Estoy conectado desde mi teléfono, sí, ingeniero. ¿Será que el código se lo puedo pasar al grupo de WhatsApp? Pásamelo a mí directo. Ya. Aquí lo voy a compartir. Ya, listo. Me voy a esperar un segundo más, es que recién estoy abriendo el programa y el navegador y todo lo demás. Ya. Bueno, ahora es oportunidad, jóvenes. Quiero que me digan qué es lo que no lo entienden. Fuera de lo del lenguaje, que eso no es tan restrictivo. Ya. Algo a lo que ustedes no tienen que limitarse, salvo ciertas características particulares de cada herramienta, que en este caso no aplica tanto. ¿Ya? Ustedes tienen que centrarse en lo que no le entienden de lo que es la representación e implementación de la estructura de datos que estamos llevando. Entonces ahora una vez más les pregunto, ¿qué es lo que les causa mayor problema en esto de la implementación de árboles binarios de búsqueda? ¿No hay nada? Entonces, como yo decía, no han querido implementarlo. ¿Ya? Lo siguiente que van a tener que implementar son métodos para reconstruir un árbol en base a su recorrido en orden y posorden. Y también en el caso
Estoy hablando de los dos porque en ambos casos necesitan ir acompañados del inorden. Si lo hacen por el posorden, también necesitan el inorden. Si lo hacen con el preorden, igual necesitan el inorden. ¿Ya? Entonces, como ustedes deciden si le pasan 4 listas. ¿Qué quiere decir eso de 4 listas? Una lista con las claves inorden y sus valores inorden. Otra lista con las claves posorden, por ejemplo, y su lista adicional con los valores inorden. ¿Ya? De tal manera que el árbol quede reconstruido luego de la implementación de su método. No pueden utilizar el método de insertar ahí, porque si no, básicamente no están haciendo la reconstrucción, están aprovechándose del método de insertar para reconstruir el árbol. La idea es seguir la lógica de cómo trabaja la reconstrucción de un árbol en base a ese par de sus recorridos para poder dejar el árbol como estaba originalmente antes de, si quieren, perderlo o almacenarlo en base a su recorrido. ¿Ya? Entonces, exprésense, jóvenes. Ahora es cuando. ¿Qué es lo que más les causa problema? Porque en el examen ya no van a poder preguntar nada, ¿sí? A mí, ingeniero, lo que más me causa problema es que, como pasé otro lenguaje, el Java, pero lo entiendo más bien, pero como lo hace tan largo el código para leerlo, eso me complica un poquito más. ¿Cómo qué, por ejemplo, tan largo? O sea, como aquí usamos, ¿qué se llama? El template de plantillas, ¿sabes? Genérico. Así, eso lo hace un poco más largo, ¿verdad? Usan text para declarar un diferente tipo de variables, ¿verdad? Pero en otro lenguaje se usa, ¿qué se llama? Modo, o sea, digamos, por ejemplo, el int, y aquí usamos, como usamos plantillas, ponemos int, t o k o b. A ver, de nuevo, eso no lo comprendí, perdón. O sea, la forma de declarar variables, como aquí usamos plantillas de template, y en otros lenguajes, como yo vine de C++, usamos int, que se llama float, eso para declarar solo un tipo de variable. Y aquí, como es genérico, eso es lo que me complica un poco. ¿No usaron templates en C++? No lo vimos, no lo usamos, pero yo sé cómo funciona eso. Es la misma idea. Es la misma idea. ¿No es cierto? ¿O estoy equivocado para los que sí lo han visto? Es la misma idea porque ustedes definen el template y luego, que puede ser una letra o más de una letra, y luego usan esa letra como si fuera un tipo de datos, ¿sí o no? Y la palabra extensión es para en Java se usa para heredar de una clase, ¿no? Y sí, se utiliza para heredar de una clase cuando está usted implementando una clase. Cuando está haciendo un genérico, por ejemplo, el comparable, para no ir más lejos, es una interfase, pero en el genérico se lo pone como extend, ¿ya? Porque en el genérico no le interesa saber si es una interfase o una clase de la que hereda, si quiere decir, un genérico. Lo único que le interesa es poder restringirlo que sí o sí derive de esa clase o interfase padre. ¿Ya? Pero ahí, ¿cuál es la complicación? A ver, discutamos sobre el tema para que de una vez le entiendan y no tengamos esa excusa de que no le entiendo ahí. Yo les había explicado, ¿estuvo usted en las primeras clases? Sí, ingeniero, lo veo los videos 3 veces. Ya. Por eso, estuvo usted en las primeras clases, no vayamos a lo de los videos. Hagamos de cuenta que los videos no hay. Y digamos que si lo vio el video, estuvo en la clase y eso es lo que vio. ¿Qué fue lo que no le entendió ahí? En primera parte fue la plantilla, pero sí lo estoy comprendiendo, pero hay una parte que dice extensión, digamos K, extensión T, ¿verdad? Eso hereda de la clase del genérico, ¿no? A ver,
aquí, ahí, ahí ¿Qué es lo que no entiende? K extensión comparable K. A ver, aquí. ¿Esto le entiende? Sí, eso sí, la declaración de la clase, el nodo. Esto. Sí, ¿Qué estamos haciendo ahí entonces? Si le entiende. ahí está declarando la clase nodo binario de genérico de K y No B. estoy declarando clase, estoy definiendo una nueva clase de nodo binario en la cual estoy especificando que voy a usar dos genéricos. Esos genéricos no están restringidos a nada, pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, sí, sí. Esos genéricos luego cuando se los reemplace sí o sí tienen que ser objetos, tienen que ser clases, no pueden ser datos primitivos. O sea, no puede ser un int, por ejemplo. Tiene que ser un integer, un string, o una cola, o una pila, pero no puede ser un primitivo, no puede ser un char. Si usted quiere utilizar char, tiene que usar character, que es un objeto, no char, cuando instancia una variable. Ahora aquí, ¿qué es lo que le complica aquí? Ahí donde está, arribita, donde está el puntero, donde dice árbol y árbol de búsqueda, K extensión comparable K, B. A ver, el resto de su compañero, ¿quién más no entendió esa parte de ahí? Lo voy a poner así. Aquí lo voy a poner así para que se entienda. Aquí tengo dos genéricos. Ya, listo, lo voy a poner así. No está restringido a nada, puede ser cualquier cosa. Aquí tengo dos genéricos. Al hacer esto, estoy diciendo que el genérico que yo use para instanciar una variable de este tipo de interfase, sí o sí tiene que implementar o extender de una clase o interfase comparable. Cuando usted usa la definición de genéricos, nunca va a poner implementa aquí. Siempre se pone extend, independiente de que este sea clase o sea interfase. ¿Ya? Entonces, lo que le estoy diciendo, ya estoy definiendo un genérico, pero no es cualquier genérico. Sí o sí tiene que extender o implementar de esta clase o interfase. Él no sabe si es clase o interfase, no le interesa, solamente tiene que saber que está en un nivel superior y que esta clase que va a reemplazar al genérico sí o sí debe ser un comparable. Si no, no le va a dejar. Yo les hice el demo del par y ahí les expliqué la diferencia entre que sea o que no sea comparable. ¿Por qué no lo preguntaron ahí, por ejemplo, si no lo entendieron? Eso es un poco, disculpen que se los diga así, un poco molesto, porque les digo yo, jóvenes, ¿se entiende? Y miren ya cuánto ha pasado de eso y que ahora estemos con esto. ¿A dónde quiero ir? No quiero volverlos a escuchar después de 2, 3, 4, 5 clases, que no entendí lo de hace 5 o 6 clases. Cuando yo siempre les digo, jóvenes, hay preguntas y casi siempre se quedan mudos. Debería darles vergüenza quedarse mudo, porque no lo son. A mí me encantaría que así como yo los interrogo, como si estuvieran en un juicio, que ustedes me interroguen a mí así. Porque así sería más beneficioso para todos ustedes y nadie se quedaría con duda. Esta notación de Java lo que hace es restringir que sí o sí, si yo le pongo así, no garantizamos que el genérico que reemplace acá tenga ciertas características que necesitamos para trabajar. ¿Y cuáles son esas características? Que yo tenga un mecanismo que me permita comparar. Yo les dije, no se pueden sobreescribir los operadores elementales, operadores de comparación, de suma, resta, asignación, lo que ustedes quieran llamarle, o lo que ustedes quieran sobreescribir en Java, como se hace en C. Entonces, si yo quiero comparar lo que le llamaban templates en C, yo tengo que asegurarme que si voy a hacer una implementación de una clase donde usa un método, por ejemplo, si yo le quito el comparable a esto, entonces la herramienta no está segura, fíjense, no es seguro que este método esté implementado
en el genérico que reemplace acá, porque no los estás restringiendo. Si por el contrario lo dejo así, yo sé que en esta clase o interfase hay sí o sí obligatoriamente una implementación de este método, entonces lo puedo usar y ya no me da error, o me da error. Porque por eso se llama genérico, porque antes de que se instancie una clase, una variable de esa clase, de que esa instancia, no digo que se declare, yo no sé qué va a reemplazar a ese K y a ese B. Cuando se instancia, recién sé. Mientras no se instancia, no sé a qué reemplaza. Vamos a cortar la pantalla. Ingeniero, ya se lo envié al WhatsApp, los dos códigos. Ya, ahorita lo vamos a ver. ¿Me lo envió de otro número o no lo tengo registrado? Creo que no lo tengo registrado. Ya, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esa es la idea de restringir qué genérico reemplaza acá en este árbol binario. Porque si le pongo cualquier clase que no implemente el comparable, sin esta restricción, esto me va a dar error. Porque dice, un momentito, acá estás implementando una clase que declara dos genéricos y ambos genéricos no tienen ninguna restricción. Acá estás queriendo usar un método compare tú que no garantiza, que esto no garantiza que ese método exista en el genérico. Si lo restringe, sí, ahora sí, el genérico que me vas a pasar acá, sí o sí tiene que ser un comparable. Voy y reviso el comparable. El comparable sí o sí va a tener que implementar el método compare tú. Entonces, podés implementar haciendo referencia a tu genérico K y usar un método compare tú porque estoy seguro que me vas a pasar una clase que sí o sí extienda o implemente de la interfaz o clase comparable. Una interfaz. Y eso lo va a obligar a este genérico, al que reemplace el genérico, que implemente todos los métodos que hay. Por lo tanto, yo en la implementación de mi clase particular, yo puedo manejar esos métodos como si van a estar disponibles en el genérico y lo reemplace. ¿Se comprende eso? ¿Sí o no? Y no me digan que sí, si es que no lo entienden, jóvenes. Por favor. Es lo que menos me gusta, que seamos condescendientes. Yo prefiero que me digan que no, si es que no lo entienden. ¿Ya? Entonces seamos honestos con nosotros mismos y digamos, no entiendo esto. Eso es ser honesto. El no decirlo o el decir sí, aunque no lo entendamos, eso es ser condescendiente y no nos sirve. Nosotros estamos aquí para aprender, no para ser condescendientes. Y yo con gusto les voy a enseñar si ustedes me dicen qué es lo que no entienden. Pero si no me dicen, ¿qué les puedo explicar si yo asumo que ustedes entienden porque me dicen sí o no me dicen nada? ¿Se comprende esta parte que les estoy tratando de aclarar una vez más? ¿Sí o no? Sí, ingeniero, lo que entiendo es que al momento de declarar eso, sí o sí tiene que estar implementado, que tiene que ser comparable cuando reemplacemos, ¿verdad? Yo les había mostrado eso, jóvenes. Y está, si no recuerdo mal, está grabado. Sí, ingeniero, es que solo le estoy diciendo que entendí. ¿Ya? Yo le mostré acá, en este test comparable. Vamos a ver si era este. Aquí. O si quieren, inclusive les hice una asignatura que heredaba de comprar. ¿Y esto qué obliga? Fíjense, obliga a la clase que sí o sí tenga este método, porque si no tiene, miren qué pasa.
da error, dice, falta que implementes los métodos que pone la interfaz o que brinda el contrato. Entonces, a eso me va a obligar que yo sí o sí, cuando declare un árbol binario de búsqueda, use una clase que diga acá implement comparable. Usted dirá, pero ahí en la definición de la clase puso extend, y les estoy diciendo que cuando se define el genérico, aquí no hay genérico. Aquí solamente diciendo que asignatura implementa comparable. Pero cuando se define el genérico, si ustedes lo quieren restringir, sí o sí van a poner extend, por más que el otro sea una interfaz. Aquí sí hay que ponerlo correcto. Implement si es interfase, extend si es clase. ¿Ya? Pero en la definición de la interfase, de su clase, donde van a poner un genérico restringido a que sea, por ejemplo, comparable, sea que el comparable haya sido en este caso una interfase o que hubiera sido tal vez una clase, sí o sí tiene que ser con extend. Esa es la notación que está establecida en esta herramienta. ¿Ya? Entonces, eso por favor para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Eso es lo que hace. Estoy definiendo dos genéricos, uno libre, no me interesa qué me pases ahí, dice. Aquí sí o sí el primer comparable, el primer genérico tiene que ser una clase que implemente o extienda de la interfaz o clase comparable. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar los métodos que ofrezca esa clase o interfaz de manera pública dentro de este código. O sea que si me pasas otra cosa, pues no va a funcionar. ¿Estamos claros ahí? ¿Todos? ¿O tengo que ir preguntando uno por uno otra vez? ¿Mm? De mi parte, sí, totalmente. ¿El resto? Está claro por mi parte, Iván. Entonces, ¿qué otro problema tienen, jóvenes? Hoy día vamos a acabar esta unidad, ya básicamente terminamos. Ya no puede haber problema. ¿Qué otro problema tienen? Y fíjense que básicamente los estoy obligando a decirme qué problema tienen. No debería ser así. Bueno, vamos a seguir entonces. Por hoy, el único que se ha ganado los puntos de participación es Gino. ¿Ya? ¿Cuál es su apellido, Gino? Batista González. Veamos. Vamos a ver qué tal lo hice. Vamos a compartir esto de acá. Los voy a pegar en mi clase, ¿ya? Esto es lo que tu compañero me ha pasado. Ahora se los voy a ir mostrando. Vamos a ponerlo por acá. Está Valentina. Claro, debajo de este enunciado. Veamos, la primera que hizo fue la iteración recursiva, ¿estoy bien? ¿No es cierto? Fíjese cantidad de nodos derecho diferente vacío. No interesa si no tiene o tiene hijo izquierdo. Puede tener o no tener. Y debe ir por ambos lados, tanto por izquierda como por derecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la raíz no tiene hijo izquierdo, bajamos por derecha y, y en algún momento ese hijo derecho hay que contarlo. ¿Ya? Si ese nodo no tiene hijo derecho, pero sí izquierdo, bajamos por izquierda, porque más abajo pueden haber algún nodo con hijo derecho diferente vacío. O sea que yo no le estoy diciendo solamente bájense por la derecha. Aquí lo ha hecho muy bien su compañero, fíjense, cantidad de nodo derecho diferente vacío. Entonces él asume que el trabajo se va a hacer aquí, que alguien le va a dar el dato de cuántos hijos
derechos diferentes de vacío hay por el lado izquierdo del nodo actual? Y luego, ¿cuántos hijos derechos diferentes de vacío hay por el lado derecho del nodo actual? Esos dos valores me van a dar cuántos hay hijos derechos por el lado izquierdo de este nodo actual y cuántos hijos derechos hay por el lado derecho del nodo actual. ¿Qué me falta? Me falta procesar el nodo actual. Entonces, si este nodo que estoy manejando, el nodo actual que le ha puesto a su compañero, tiene un hijo derecho diferente de vacío, aquí, por ejemplo, yo no lo hubiera hecho así. No está mal, por si acaso, Gino, ¿eh? Pero tenemos un método que nos dice esto. Yo lo hubiera hecho así. Si no es hijo derecho vacío. Entonces, si no es hijo derecho vacío, le aumento 1 a la suma de lo que ya calculé antes. Pero, caso contrario, simplemente sumo lo que me calculó tanto el ir por izquierda como el ir por derecha. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas ahí? ¿Entendió el cambio que le hice a su código, Gino? No lo escuché muy bien, ingeniero. ¿Entendió el cambio que le hice a su código? Ah, sí, sí. Por No una estaba parte. mal, pero ya Sí. esto lo hace más claro, porque ya tenemos un método que nos ayuda a esto, que básicamente hace lo mismo que te puso. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta de alguno? ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estábamos haciendo acá o lo que hizo su compañero? Vamos, jóvenes. Yo sé que ustedes pueden hablar. Como les digo, tengo que preguntarles. ¿Por qué preguntas si es vacío, si es hijo derecho vacío? No es hijo, fíjese acá dice, no es hijo derecho. Sí. ¿Por qué preguntas si no es vacío? A ver. ¿Qué entendieron de cuál es el problema a resolver? Por ahí tenemos que empezar. No tenemos un problema a resolver, pero no lo vamos a poder resolver. Pero dígame, ¿qué entendió usted? Fíjense que acá, como dicen en alguna clase, como a todo muy determinado. Acá, ¿cuántos nodos tienen hijos derechos diferentes de vacío? No le estoy poniendo las claves a propósito, porque no, para el problema no necesitamos. ¿Cuántos nodos tenemos diferentes de vacío? 6. ¿Están de acuerdo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien o está mal? Dije, ¿cuántos nodos en el árbol tienen hijos diferentes de vacío, hijos derechos diferentes de vacío? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que yo he marcado? Y no me digan que sí solo por darme gusto, díganme que sí porque están de acuerdo o díganme que no porque creen que yo estoy indicándoles mal y lo estoy tumbando. ¿Es correcto o no es correcto? No es. ¿Por qué?
Tiene varios nodos de, del hijo derecho que están vacíos. Vuelvo a decir, lo que tenía que hacer la implementación es contar cuántos nodos, perdón, tiene razón, no era contar, a ver, fíjese esto de acá. Vamos a hacer. Totalmente de acuerdo. Este sí tiene hijos vacíos, 1, nodo derecho de hijos vacíos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero no son 6. Tiene hijo derecho, 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 derecho y derecho. Todos esos son diferentes vacíos. Estaba indicando mal hace rato. ¿Ahora están de acuerdo? ¿Quién era que Sí. ¿Quién no estaba de acuerdo hace rato conmigo? Vamos jóvenes, no les estoy diciendo para castigarlos, solamente que no me fíe quién fue. Yo me faltó contar el de la izquierda. Ah, no, perdón, el de acá. El último de abajo. Estaba mal indicado, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, está en desacuerdo, bien, pero lo había entendido diferente, ¿no? Sí. Bien, Ernesto. Ya. No me molesta que estén en desacuerdo conmigo, es más, puedo haberme equivocado al indicarlo, pero ahora sí se entiende qué era lo que deberían haber calculado. Sí, ya lo entendí. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué preguntó si es diferente vacío? ¿Quién me hizo esa pregunta? Yo. Ahora entiende por qué hace la pregunta. Porque para contar uno más del nodo actual, que digamos es este, ¿cuánto voy a tener por este lado? ¿Cuántos tengo por ese lado? 2. 2. ¿Cuántos tengo por este lado? 4. 4. ¿El de aquí tiene diferente de vacío el hijo derecho? Sí. Entonces 2 más 4 le tengo que sumar ¿cuánto? 1. 1. Porque tiene hijo derecho diferente de vacío y da el 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo todos? Así tienen que preguntar, jóvenes. ¿Ya? Vamos a ver si cuando volvamos a clases presenciales, que lo hacemos pronto, y participan un poco más, ya que por acá no está funcionando su participación. Entonces, vamos a compartir de nuevo lo de su compañero. Ojo, que no es mío, es de él. Por eso esta pregunta. ¿Entiende entonces esa implementación recursiva? Alguien hace por mí los cálculos por izquierda y luego por derecha, y yo hago lo que falta, que es procesar el nodo actual a conveniencia, y veo qué hago, si cumple esta condición o si no cumple. La otra implementación que hizo, no importaba qué recorrido utilizaba, podría haber sido un postorden, un preorden, un inorden o uno por niveles. Su compañero hizo un por niveles. En esta implementación no interesa el nivel del nodo. No interesa. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí su compañero aprovechó cuando mete los nodos hijos a la cola para luego poder procesarlos. Cuando mete el de la derecha, él aprovechó para contar los nodos hijos derecho diferente vacío. Lo hizo muy bien. ¿Está claro? ¿Preguntas ahí? ¿No hay preguntas? Entonces la clave es saber hacer los recorridos, ya sea iterativa o recursivamente. ¿Ah? Anótense para la siguiente clase. Van a resolver el mismo problema, ¿ya? El mismo problema,
Pero tienen que indicar a partir de qué nivel deben empezar a contar. O sea, van a calcular cuántos nodos tienen hijo derecho diferente de vacío a partir de un nivel n. ¿Estamos claros? ¿Se me escuchó? Sí, Sí. está ¿Lo claro. anotaron? Ahora van a tener menos excusas. Estamos en jueves. Tienen viernes, sábado, domingo, lunes, que es feriado, y martes recién clase. Si me dicen que no tuvieron tiempo, ya voy a entender con más razón que no quisieron darse tiempo. ¿Por qué los fastidio con estos jóvenes? Van a disculpar que sea tan fastidioso con esto, o chinchoso, como quieran llamarle. Yo siempre he sido de la idea de que si uno se mete a algo, es porque quiere hacerlo lo mejor posible. ¿Ya? Entonces, si queremos hacer lo mejor posible, tenemos que hacer lo imposible para darnos tiempo para atender a todo a lo que nos metemos. Porque si no, vamos a terminar haciendo mal una, varias o todas las cosas a las que nos metemos a hacer. Entonces, tratemos de hacerlo así y les va a ir bien en todo. Esa es mi filosofía. Si lo queremos hacer como sea, pues va a ser muy difícil que todo nos salga bien. Y si algo nos sale bien, va a ser de milagro. ¿Está bien? Lo otro que quiero que implementen es lo que les dije, reconstruir árbol a partir de sus recorridos. O implementación, dudas por qué no les salió, ¿ya? Pero algo tienen que traer ese día. Yo lo primero que voy a hacer es preguntarle. Y si nadie hizo nada, voy a ir preguntándoles uno por uno. Y en vez de sumar su participación por no preguntar nada, pues le voy a ir poniendo un negativo. Al final eso sumo promedio y va a salir. ¿Ya? Se va a reducir su puntaje después. ¿Ya? Entonces, por favor, dense un tiempo y hagamos eso. Bien, vamos a ver ahora otra cosa. ¿Sí? No contar los hijos, contar cuántos nodos tienen hijo derecho diferente de vacío a partir de un nivel. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo a partir del nivel 2, recién desde ahí deben comenzar a contar si ese nodo tiene hijo derecho diferente de vacío. ¿Me entiende? Si es el nivel 1 o el nivel 0, no debería contar por más que haya hijos derechos diferentes de vacío. ¿Me comprende? Bien. Así lo tienen que preguntar, jóvenes. Cuando todos pregunten así, estoy seguro que todos van a aprobar la materia. Mientras tanto, yo creo que solamente los que participan en tienen más posibilidades. No digo que el que no pregunte no vaya a hacerlo, a lo mejor siempre entiende, pero la mayoría de los casos no es así. Entonces, propónganse a aprobar y ahí les va a salir todas las necesidades que deben cubrir para aprobar la materia. No solo esta, cualquier otra. Bien, vamos a ver otra cosa. El problema que tiene el árbol de búsqueda, ¿ya? Binario de búsqueda es que datos. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense. Si yo inserto, por ejemplo, 40. No, vamos a utilizar la otra herramienta que les había mostrado alguna vez. Permítanme. Y ahí lo van a ver para que vean que no es invento mío. Y por favor, jóvenes, vamos a ser a partir de ahora honesto. No entiendo algo y lo tengo que decir, ¿ya? Vamos a crear un árbol vacío y voy a comenzar a insertar datos. Por ejemplo, 40 minutos. Luego, está viendo la pantalla, ¿no es cierto? 42. 42.
86. Si quieren, ahí mismo le voy a poner 70. Y sobre el pucho le vamos a poner 60. Y ahí voy a insertar otro más. Quieren el 65. ¿Qué parece esto que está dibujado ahí en la pantalla? ¿Mm? ¿Qué parece lo que está dibujado en la pantalla? ¿No les parece nada? Una lista. Sí, puede parecer una lista. ¿Qué dice el resto? ¿Parece una lista? O su compañero está hablando por demás. ¿Parece o no parece una lista? Vamos a ver. ¿Parece o no parece una lista? Solo que está dibujado un poco como diríamos en términos vulgares, lo vamos a usar, a la quete, ¿no es cierto? No la hemos dibujado rectito, chueco. Parece una lista enlazada, mal dibujada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Ya. Entonces, ese es el problema que pueden tener los árboles de búsqueda, particularmente este árbol de búsqueda, que puede degenerarse en un árbol que parezca, en vez de árbol, parezca una lista. Y en vez de ganar lo que ganamos cuando hacemos búsqueda sobre un árbol binario de búsqueda, más bien perdemos porque estamos bajo una representación de árbol binario, pero miren, están los datos almacenados como si fueran como si fuera una lista enlazada. Mal dibujada, pero parece una lista enlazada, ¿sí o no? Si le ponen flechitas a cada una de esas líneas, parece una lista enlazada mal dibujada, que el profesor es muy malo dibujando. Y tampoco es que sea bueno dibujando, ¿ya? Entonces, ese es el gran problema, ¿ya? Entonces, normalmente cuando pasa esto no es deseable, ¿ya? Y en muchos casos, cuando hay implementaciones sobre árbol de búsqueda, lo que trata de hacerse es crear o utilizar un árbol de búsqueda, pero que trate de estar balanceado. O sea, que cuando ocurran estas situaciones de inserción o de eliminaciones, si quieren, el árbol no se degenere en una aparente lista enlazada, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver, hay dos tipos de árboles. Uno es el árbol rojo y negro, ¿ya? Quieren ver una implementación de cómo trabaja el árbol rojo y negro, busquen el Tree Map de Java. El Tree Map de Java hace una implementación de árbol binario rojo y negro, ¿ya? Nosotros vamos a aprovechar este simulador y arriba dice, ¿no es cierto?, ABL Tree, árbol ABL. Entonces voy a compartir la otra pantalla para poder garabatear a gusto ahí, ¿ya? Vemos la pantalla ahora, ¿no? Sí. Ya. Bien, entonces, lo que voy a hacer, fíjense, aquí era el árbol binario normal, el que estamos, y este es vamos a crear uno nuevo, y van a ver, voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Voy a insertar 40. Lo que hace el árbol ABL, jóvenes, es cada vez que inserta,
cuando vuelve por el camino que insertó, ¿ya? Calcula las alturas de la rama izquierda y de la rama derecha de cada nodo en retroceso, ¿sí, no? O sea, ahorita le voy a explicar acá con el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí. Vamos a garabatear un poco. En este caso, dice, bueno, calculo la altura por izquierda, la altura por derecha. ¿Cuánto es la altura por izquierda? 0, y la altura por derecha es 0. Entonces, calculo la diferencia de altura. 0 menos 0 igual 0. Entonces dice, está bien. Y ustedes dirán, ¿por qué se está inventando que está bien? Porque un árbol ABL, ¿ya? Que básicamente se llama ABL por sus dos autores, ¿ya? Sus nombres son un poco raros, Adelson, Bellis y Lansky, si no me equivoco, ¿no? Entonces, dice que si esta diferencia en altura es menos 1, 0 o 1, entonces está bien. Si estuviera mal, hay que hacer rotaciones. Y vamos a ver cómo se hace. Ya sea a derecha o a izquierda, ¿ya? Y esa es su restricción, si quieren, adicional que hace, ¿ya? Entonces, estos señores, Adelson, Belsky y Landis, ¿ya? Dijeron que esta manera de trabajar un árbol en sus operaciones de inserción y eliminación, nada más, el resto no vamos a tocar. El resto es todo lo mismo, solamente en la inserción y la eliminación. Si se hacen estas operaciones, garantizamos que el árbol sea, no podemos decir todo el tiempo perfectamente balanceado, sino de una forma aceptable, pero balanceado, sin degenerarse en un árbol que parezca una lista enlazada. Sigamos. ¿Qué más había insertado? Había insertado el 42. Vamos a insertar. Fíjense, la misma inserción, pero cuando retorna en su camino de regreso hacia la raíz, fíjense que el camino de regreso a la raíz es por acá. Para allá. Empezó por acá. Bajó por acá, entonces por ahí tiene que volver. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es, bueno, altura por izquierda y por 0, 0, 0, 0. Vuelvo por acá, altura por izquierda y por derecha. 0 menos 1 me da menos 1. No hay nada que hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Sí, todo bien. Ya. Entonces, el siguiente que insertamos creo que era el 86. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que pasa. Ahí, antes de que él haga el ajuste, porque este simulador ya lo hace, vamos a hacer. Bueno, empezaste por acá, empezaste por acá. ¿Qué pasa si hubiera algo más en la carga? ¿No? Ahí por donde estoy. Entonces comenzamos a calcular la altura. Entonces te digo para acá. Todo perfectamente balanceado. Y se ve cuando perdón. Acá tiene 0 y acá tiene el resto 0 menos 1. ¿Y cuánto da? Menos 1. Menos 1. Entonces está bien.
Sigo volviendo y acá tengo por izquierda 0 y por derecha ¿cuánto? ¿Altura? 2. 2. 0 menos 2, ¿cuánto me da? Menos 2. Menos 2. ¿Está bien? Según lo que les dije antes, ¿cuánto tenía que dar la resta? Menos 1, 0 más 1. Menos 1, 0, 1. Y no da eso valor. Entonces, ¿está bien o está mal? Ya no es. Ya no cumple esa regla, ¿no es cierto? Ya no cumple la regla que les había dicho. Ya está fuera de los rangos permitidos de desbalanceo, si quieren. ¿Ya? Entonces, aquí hay que hacer un ajuste. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando pasen estas situaciones, el problema es este. ¿Sí o no? Pues también. El problema es ese. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer rotaciones. ¿Qué lado es más largo? ¿Izquierdo o derecho? De ese que marqué con una flecha mal dibujada. ¿Qué lado es más largo? ¿Izquierdo o derecho? Como es más largo el derecho, me bajo uno por el mismo lado. O sea, ¿dónde me voy a parar temporalmente? Temporalmente me voy a parar aquí. Como más largo el derecho, me bajo por ahí. Y me paro un ratito en el 42. Y digo, como antes era más largo el lado derecho, en este 42, ¿qué rama? ¿Será que la rama izquierda es más larga o no lo es? Vuelvo a hacer la pregunta. Como en el nodo problemático era más largo su rama derecha, ahora que me bajé uno por esa rama, ¿será que la rama izquierda es más larga? ¿Sí o no? No. Entonces, cuando no se cumple esto, la rotación que hay que hacer es simple. Y como era más largo del lado derecho, hay que hacer rotación simple a izquierda. Si se cumpliera lo que les pregunté antes, de que antes era más largo el derecho y sigue siéndolo más arribita. Me bajo uno, ¿será que el lado izquierdo es más largo? Si se cumpliera eso, sería rotación doble a izquierda. ¿Ya? Pero en este caso, como no se cumple eso, porque puede ser que sean iguales o más largo del mismo lado que era más arriba largo, entonces es simple. Por el otro lado, si fuera más largo a izquierda, me bajo uno por izquierda y pregunto al revés, ¿será que el lado derecho es más largo? Si se cumpliera es doble, a derecha. Si no se cumple, o sea, si son iguales o sigue siendo más largo el lado izquierdo, es simple a derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que hay que hacer es que este de acá, ¿ya? Se va a convertir en el hijo derecho del 42, ¿ya? Pero antes, y lo vamos a hacer por pasos, vamos a limpiar esto. Lo que vamos a hacer, aquí tiene un hijo, en este caso es vacío, ¿está claro? Lo vamos a llamar A. Este tiene un hijo izquierdo, lo vamos a llamar B, y tiene un hijo derecho que lo vamos a llamar C. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que este C apunte a este 42, ¿ya? El B no se mueve y que este A, que ahora apunte al 40. O sea que esto va a quedar así, 42, 40 y 86. ¿Claro? Entonces fíjense, este C, que era el hijo derecho de 40, apuntaba al 42, ahora apunta a... Y fíjense, el hijo de derecha que era 42, ahora apunta a lo que apunta el hijo izquierdo de 42, que era vacío, entonces aquí está A. Ahora, A nuevo, si quiere.
Y el A viejo apunta al que era su padre del 42. Entonces eso es lo que se llama una rotación simple a izquierda. Fíjense, esto lo va a hacer así. Voy a continuar, que continúe la simulación. ¿Lo ven? Si volvemos un paso en esto, miren, la diferencia es -2 porque es más largo a derecha del 40 y necesita sacar la diferencia del 42. Si fuera positiva esa diferencia, positiva, fíjense, esa diferencia del 42 sería doble a izquierda, pero como es 0 o negativa, entonces es simple a izquierda. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Queda de esa manera. Obviamente ya varía todo lo que habíamos hecho. Entonces vamos a insertar el 70. Fíjense. Y ahora tiene que comenzar a hacer lo mismo que hizo antes, pero solo por el camino por donde bajó. ¿Me están escuchando? Sí. Ya. ¿Perdón? Se escucha. Ya, por ahí fue, ¿no es cierto? Entonces tiene que revisar de este, que en realidad del primero no, ni siquiera merita revisarlo, porque como es una hoja sabemos que está perfectamente balanceado. Ya, no lo vamos a tomar por esta vez, vamos a hacer un poco común, vamos a tomarlo el que hemos esperado. Acá tenemos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto da la diferencia? 1. 1. Aquí tenemos, entonces está bien. Este ya sabíamos que estaba bien. Ahora veamos esto. Estamos volviendo por donde bajamos. Fíjense que por este lado ni siquiera lo estamos tocando. Empezaba por la raíz. Acá tiene 1 y aquí tiene 2. ¿Cuánto da la diferencia? ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Entonces no hay nada que hacer acá. ¿Ah? Vamos al siguiente. El siguiente que insertamos, si no me equivoco, fue el 60. Entonces voy a insertar acá 60. ¿Ya? Entonces, ahí. Voy a retroceder un poco, porque ya me hizo la rotación. Ahí. Yo sé que debo revisar por el camino por donde fui insertando o navegando para insertarse. Yo empecé, como siempre, por la raíz. Bajé por acá, todo por la izquierda y seguí por la izquierda y aquí lo inserté. Yo sé que ese que he insertado está balanceado. Vamos a saltar, vamos a hacer este. Aquí tengo 1 y aquí 0. ¿Está bien el nivel de balanceo de ese 70? ¿Sí o no? Ya. Entonces, vamos más arriba. Vamos hasta acá. ¿Aquí tiene cuánto? 2 y aquí 0. ¿Está bien el nivel de balanceo de ese 86? No. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Voy a borrar esto porque se no sé. Como aquí es el problema, me bajo 1 y me paro aquí. Sé que este es el problema. Y pregunto, antes era más largo el izquierdo, fíjense. Antes era más largo el izquierdo. ¿Será que es más largo el derecho? Ahora que me bajé 1 por la izquierda. ¿Sí o no?
¿Me escucharon? Vuelvo a ¿Puedes preguntar. repetir la pregunta? Cuando estaba parado en el 86 era más largo el lado derecho, porque en el 86 tengo el problema, ¿sí o no? Me bajo uno que es al 70, ¿será que es más largo su lado derecho? Dirán, ¿por qué más largo el lado derecho? Porque antes era más largo el izquierdo. Entonces me interesa saber si ahora es más largo el derecho bajándome uno. Entonces, era más largo el izquierdo, bajándome al 70, ¿será más largo su rama derecha? ¿Sí o no? No. No. Entonces, rotación simple a izquierda. ¿Ya? Perdón. Ese, ya me entusiasmé con él. Rotación simple a derecha. Hace rato era izquierda. Como era más largo, la rama derecha es izquierda. Ahora es más largo la rama izquierda, entonces a derecha. Y lo que hacemos esa pregunta por la que nos bajamos es para saber si es simple o si es doble. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Lo mismo, fíjense aquí, de acá lo vamos a llamar A, de acá tiene un B, y quieren, de acá tiene un C. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? B, lo voy a dibujar con otro color, ahora va a apuntar, A ahora va a apuntar a lo que valía B, y C va a apuntar. Entonces hay una suerte de como que lo rota hacia la derecha, haciendo que baje un nivel el que era el padre del 70, y el 70 ahora es el padre de, o si quieren, de toda la rama de donde estaba el problema. ¿No? Entonces esto se va a mover, perdón, dejé de compartir. Se va a mover del siguiente modo. Fíjense. Ahí era el problema. Y todavía más. Luego que hace esa rotación, tiene que volver hasta la raíz. Y la raíz, fíjense, la raíz va a tener a izquierda 1 y a derecha, ¿cuánto? 2. ¿Va a estar aceptable su balanceo o hay que hacer ajustes? Está bien. Entonces, fíjense, el hecho de que nosotros hagamos rotación más abajo no implica que debemos dejar de volver y averiguar si más arriba no se desbalanceó. Puede pasar que cuando rotamos en un punto del árbol, ¿ya? Provoque que más arriba también se desbalancee. Puede ser, no siempre pasa. En este caso, ¿pasó o no pasó? No pasó. ¿Ya? Eso tienen que tomar en cuenta, que no es todo el árbol, solo se navega de retro por donde yo bajé. No hay que revisar todo el árbol para balancearlo, estaría mal. ¿Ya? No es eso lo que dijeron estos señores que formaron o que crearon la teoría del árbol abeliano. ¿Ya? Entonces, digamos, vamos a ver cuál más. No me equivoco, creo que 65 era el otro. A ver. Tema. Ahí, fíjense, les están marcando en la pizarra el camino que hay que volver a averiguar si está bien balanceado. El 65 es la hoja que estamos intentando, está bien balanceado. ¿El 60 está bien balanceado o está aceptable su balanceo? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque por izquierda tiene 0 de altura, por derecha 1, 0 menos 1 da menos 1. Volvemos al 70. El 70 está aceptablemente balanceado. Por izquierda tiene 2 de altura y por derecha tiene 1. 2 menos 1 da 1. Está aceptablemente balanceado. Volvemos al 42. 42 por izquierda la altura es 1 y por derecha es ¿cuánto?
hacer es 1 menos 2, menos 3, ¿cuánto da? -2. Exactamente, cada 1, vamos a escribir acá, 1 y acá 3. Qué bien que salió así. Entonces esto me va a dar, ¿cuánto? 2 dijeron, ¿no? Entonces está mal. Y el problema es este. La rama más larga en este problema, ¿cuál era? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Entonces nos bajamos 1 por izquierda. Perdón, por derecha. En ese punto preguntamos, ¿será que ahora la rama izquierda de este, donde me bajé, es más larga? ¿Sí o no? No. Fíjense, párense en el 70 aquí. ¿Será que la rama izquierda es más larga? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no, al final? Uno dice no, otro dice el siguiente. Estamos de acuerdo, yo no voy a dar la respuesta todavía. Sí, está bien. Es más larga que la derecha. Como antes era más larga la derecha, que al bajarme al hijo del nodo con problema resulta que su rama izquierda, claro, o sea, al contrario, entonces es una rotación. Como es más largo el lado de la derecha, es una rotación a izquierda. Y es doble, ya no simple. La rotación doble encadena 2 rotaciones simples, por eso se llama doble, ¿ya? Cuando es una rotación simple, normalmente el que rota es el hijo del nodo problemático. Como este era el problema, el que rota es este. Cuando es rotación doble, si este es el problema, el que rota es el nieto del nodo en problema. En este caso, el que va a rotar es el 60. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Ya? Entonces, como el problema era a ver, ¿cuál era? El 42. Entonces no va a rotar el 70. El que va a rotar es el 60. Entonces, lo que se hace en una primera instancia es lo siguiente. Este de acá, nodo, vamos a llamar A. ¿Ya? Si quieren a este llamémoslo C. A este llamémoslo B. Y si quieren a este D. ¿Ya? Por si necesitamos. Entonces, lo que hay que hacer acá es una rotación. Primero, rotación simple a derecha. Pero era doble a izquierda, sí. La rotación simple a izquierda encadena una derecha y una izquierda. Cuando es rotación doble a derecha encadena una izquierda y una derecha. En este caso, como es rotación doble a izquierda encadena primero una derecha y luego una izquierda. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que, fíjense, este C, voy a poner otro color, va a apuntar aquí. ¿Está claro? ¿Sí o no? Este B y este D, sé que esto va a quedar así, temporalmente, ¿ya? 42, 40, 60, 70, 65 y 86. Usted dirá, pero sigue estando desbalanceado. Sí, sigue estando desbalanceado. ¿Cuál sigue estando desbalanceado? Para empezar, el 60 está desbalanceado, pero todavía no hemos terminado, es doble. Ahora, ya hicimos la rotación simple a derecha, ahora hay que hacer una simple a izquierda, en el cual sigue rotando este de acá. Entonces, ese 60, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Vamos a dibujarlo con otro color. No se olviden, este tiene un nodo, hijo que está vacío, en este caso podría no ser vacío, ese viene por acá. Va a apuntar aquí. ¿Ya? ¿Está claro? Y este va a apuntar aquí.
sea que esto va a quedar de esta manera. Observa. Primera rotación, segunda rotación. ¿Lo ven? Hace una rotación simple a derecha y luego la rotación simple a izquierda. Bien, de nuevo, vamos a hacerlo en cámara lenta. Está mejor dibujado lo que yo hice. Primera rotación, lo dibujamos bien. Y falta la otra rotación. ¿Lo ven? Y con eso ya queda totalmente balanceado el árbol binario. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas ahí? Jóvenes. No, Ya. Cuando es rotación doble a derecha es la misma situación, nada más que no se olviden. La rotación, se lo voy a... Perdón, otra vez de compartir. La rotación doble a izquierda encadena primero una rotación simple a derecha y luego una rotación simple a izquierda. Y la rotación doble a derecha encadena primero una rotación simple a izquierda y luego una rotación simple a derecha. Siempre en esta de acá rota el nieto de nodo problema. ¿Ya? Cuando es rotación simple, de principio, no cuando estamos, como estamos haciendo en estos casos, el que hace la rotación es el hijo, ¿ya? Entonces, eso es algo que deben tomar en cuenta. ¿Claro? ¿Se entiende cómo hace la rotación simple a izquierda y derecha, tanto simple como doble? ¿O quieren ver un ejemplo más? ¿Mm? Un ejemplo más de doble, ingeniero. A ver, ¿cómo armamos un doble acá? A ver, vamos insertando en este árbol. Con un 64. A ver, con un 64, dice su compañero. Tratamos 64. A ver, fíjense en qué camino solamente tienen que revisar, solamente en la línea naranja. En ese camino, ¿algún nodo está balanceado fuera de rango? ¿Sí o no? Si no saben cómo determinarlo, díganme. El nodo 60, ¿cuánto es la altura izquierda? El 60. ¿Cuánto es altura derecha? 2 menos 3. Sigue balanceado. Aceptablemente, ¿no es? Según las reglas de la BL. Sigue, no va a hacer nada, miren. No hace nada. Sigamos insertando. ¿Qué insertamos? Puede ser por el lado izquierdo igual. O por el mismo lado derecho. ¿Qué insertamos? El 63 para que quede desbalanceado.
¿Qué va a generar ese 63 antes que lo insertemos? ¿Una rotación simple o doble? ¿O necesitan verlo? Vecino. Ay. Simple, si no me equivoco. Simple. ¿Dónde? En el nodo 65. Va a ser rotación simple. ¿A izquierda o a derecha? Derecha. Rotación simple a derecha. ¿Quién va a rotar? ¿El hijo o el nieto del 65? El hijo. El hijo. Exactamente, o sea, el 64, miren. Rota. Y ahora me va a faltar revisar el 70 y luego el 60. ¿Están bien balanceados eso? ¿O están aceptablemente balanceados o hay que hacer un ajuste? El 70 por izquierda 2, por derecha 1. 2 menos 1, 1. El 60 por izquierda 2, por derecha 3. 2 menos 3, menos 1. Está aceptablemente balanceado. ¿Ah? ¿Qué más hacemos? A ver, sigamos insertando. Tenemos tiempo todavía. ¿Qué quieren insertar? ¿Mm? 90. Bueno, eso no va a generar ningún desbalance, pero lo insertamos. ¿Qué? ¿Otro? 15. 15. ¿Va a generar algún desbalance? No. Sí. Ahí. ¿Cuál está desbalanceado? ¿Ese? 42. ¿Qué rotación va a ser? ¿Simple o doble? ¿A izquierda o derecha? Simple a izquierda. Simple a derecha. Simple a derecha, porque es más larga la subrama izquierda. Siempre lo que saben de cajón, cuando determinan que un nodo es problemático, ¿ya? Como este, es si rotan, fíjense, rotación, como es más largo el izquierdo, saben que la rotación no es a izquierda, es a derecha. ¿Por qué? Porque en este punto el nodo problemático, su rama más larga es la derecha, la izquierda, entonces tengo que rotar a derecha. Lo que no sé todavía es si es simple o doble. Para saber si es simple o doble, como era más larga la izquierda, me bajo uno por la izquierda y pregunto, ¿en este punto será más larga su rama derecha? No lo es, ¿no es cierto? Entonces es rotación simple a derecha, porque era más larga, se llama, en el nodo problemático era más larga su rama izquierda, ya sabemos que es a derecha. Y ahora ya sabemos que es simple, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos con la simulación? ¿O les hago la aclaración? Miren, simple. Y luego sigue con el 60, 60 altura por izquierda, 2, por derecha es 3, rotación no es necesario. Está aceptada la 2 menos 3 da menos 1. ¿Otro? ¿Cuál? Sí, vamos a ver si nos deja, no recuerdo si deja insertar el 100, ¿ya?
Ahí, por ejemplo, tienen problema con el 86. ¿Qué rotación va a ser? Simple izquierda. Simple izquierda. Y va a rotar el 90, ¿no es cierto? Miren. Sí. Ahí. ¿Va a hacer falta rotar, hacer algún ajuste más arriba en el 70 o en el 80 o van a quedar aceptablemente balanceados? Está aceptablemente balanceado. Está aceptablemente balanceado. Está dentro de los rangos del ABL. Hasta ahora me han hecho insertar y no han generado una rotación doble. ¿Dónde más insertamos? O lo que podemos hacer es eliminarme. Y es lo mismo. Remover. Voy a remover primero el 40. ¿Qué caso es si remuevo el? A ver, ¿cuál era? Sí, el 40. Si elimino el 40, ¿qué caso sería? ¿1, 2 o 3? 3. ¿Quién va a ser tu reemplazo? 15. ¿Cómo que 15? Sucesor in orden, joven. Sucesor in orden. ¿Cuál es el siguiente en un recorrido en orden del 40? Y yo les dije, si no saben hacer el recorrido, me bajo uno a derecha y luego puro izquierda. Y cuando me caigo, el anterior a caerme, ese es el sucesor in orden. En este caso es el 42. Repasen lo que me están haciendo grabar y un poco la diapositiva que le he compartido, ¿ya? Entonces, va a reemplazarlo el 42. Y no va a generar ningún desbalance, porque fíjense, el 42 me va a dar una diferencia de 1 y en el 60 va a dar una diferencia de menos 1. Pero, puedo agarrar y eliminar otro, por ejemplo, el 15. ¿Qué caso sería? 1. Primer caso. Primer caso. ¿Quién va a estar en problemas ahí? Va a estar todo bien. El 60. El 60. ¿Qué tipo de rotación vamos a tener que hacer? ¿Simple o doble? ¿A izquierda o a derecha? ¿Simple o doble? ¿Qué tipo de rotación? ¿A izquierda o a derecha? ¿Simple o doble? Rotación simple a izquierda. Exactamente. Porque me bajo, como les he explicado, el problema aquí es me bajo uno a la derecha, ese es el problema. Pregunto, ¿es más larga la rama izquierda del 70? No, son iguales. Entonces es rotación simple a, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, este aquí lo vamos a llamar A, este vamos a llamar B, quieren este C. Entonces, este va a apuntar aquí al 60, este B va a apuntar al izquierdo de, entonces va a quedar del siguiente modo. ¿Lo ven? No siempre es que agarre y pone nulo o hijo vacío al que baja. Y el nodo que era antes mi hijo tiene hijos por el lado que me va a pasar, entonces yo agarro esos hijos, o ese hijo y toda su rama. Sigue siendo rotaciones simples. ¿Cómo armamos ahora una rotación doble? ¿Cómo armamos una rotación doble antes que nos vayamos?
Estamos 68. ¿Qué dicen? ¿Eso va a armar una rotación doble o una rotación simple? Y vendría el 68. ¿Doble o simple? ¿Y dónde? ¿Doble o simple? ¿Y dónde? ¿O no es necesario rotar? El nodo 60 es el que tiene problemas, ¿no? El que va a rotar es el 64. Va a subir de nivel. Si se fijan, si sacan diferencia, la altura por derecha del 60 es 3 y por izquierda es 1. 1 menos 3 da menos 2. Si me bajo 1 por el lado derecho del 60, pregunto, ¿será que el izquierdo es más largo? No, pero en este caso es más largo el derecho todavía. Entonces es simple a izquierda. Entonces, ya sabemos que lo que va a hacer es una rotación simple a izquierda. Lo insertamos de todas maneras. Simple a izquierda. Seguimos sin armar una rotación doble. ¿Cómo armo una rotación doble? ¿Qué podemos poner acá para armar una rotación doble? ¿O qué podemos quitar si quieres? Nada. Pueden usar este simulador para practicar un poco su... A ver cómo quedó. Aquí no va a estar en problemas ahí. De toda esa línea naranja. A ver, haga el cálculo. Altura por izquierda. Hagámosla para que sepamos por qué estamos equivocados. ¿Cuánto es altura por izquierda? 2. ¿Y por derecha? 3. ¿Diferencia? Menos 1. Menos 1. Siempre que nos equivoquemos, jóvenes, y yo les pregunto, no digan, no, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todos vamos a ver en qué nos estamos equivocando. No va a decir que le estoy dando por su lado y listo, muere, ¿ya? No es por, vuelvo a decir, nunca yo trato de hacerlos incomodarse. La idea es que todos vean el porqué del no o el porqué del sí. ¿Está claro? Entonces, el 64 no tiene problemas. Vamos al siguiente, es el 70. ¿Tiene problemas?
El 70 sí tiene problema. ¿Cómo va a ser la rotación? Este es el problema. ¿Es rotación a dónde? ¿A izquierda o a derecha? A derecha. A derecha. ¿Simple o doble? Si no saben cómo hacer eso para saber de si es simple o doble, tienen que decirlo, no se queden callados. No, yo no sé. ¿Cómo dice? No, que yo no sé, le digo. Bájese uno. ¿Qué lado era más largo en el 70? El izquierdo. Ahora pregunte ahí en el 64 si es más largo el derecho. ¿Sí o no? Sí. Aquí era el izquierdo, entonces tienen que preguntar por el más largo en el que se baja. Entonces, si me dice que sí es doble. Entonces, rotación doble a derecha. Entonces va a encadenar una a izquierda y una a derecha. Como es doble, el que va a rotar es el 76. Este de acá. Primero va a ser una rotación a izquierda y luego va a ser una rotación a derecha. Observe. Vamos a hacerlo paso por paso. Ahí está el problema. Rota una. Vamos a volver hacia atrás. Rotó una. Eso todavía no lo arregla. Así está. Eso todavía no lo arregla. Falta hacer la otra rotación, que es a derecha. Y listo. Con eso ya quedó rotado ese 66. Y el 66 además se convierte ahora en un nodo raíz. ¿Está bien? Repásenlo esto, lo de el ABL, usen el simulador. Les voy a poner una pequeña presentación sobre esto en la plataforma y la grabación. Y ya tienen varias cosas para hacer para el lunes. Mientras menos quieran hacer, jóvenes, yo les voy a dar más. Entonces, cada vez que les dé uno y no hagan, para la siguiente otra vez les voy a dar 2, 3. Si no hacen, para la siguiente 4, 5 y así sucesivamente. Entonces, y todo eso obviamente ustedes tienen una casilla de participación. Que normalmente cuando les doy tareas se los anoto a solo los que han hecho la tarea. Entonces traten de hacer, o por lo menos traer en qué se trabaja. Con lo uno o lo otro ganan. Sin nada, no ganan nada. ¿Ya? Vamos a quedar ahí y nos vemos el día martes. Ustedes ya tienen bastantes cosas que mirar. Por favor, jóvenes, desen tiempo. ¿Está bien? Recording stopped. Nos vemos el día martes. No vemos. Hasta luego.